¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenos días. Listo, comencemos. De frente al tema del día de hoy, para no atrasarnos más. El tema del día de hoy, cantidad de movimiento y gravitación universal. ¿Listo? A ver, entonces, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy está el tema principal, que es cantidad de movimiento, lo que tiene relación con el impulso y obviamente el tema de choques o colisiones. Esos tres temas están entrelazados. Luego veremos el tema de gravitación universal y movimiento planetario, donde veremos el tema de gravitación universal exactamente y el tema de movimiento planetario en base a las leyes de Kepler. ¿Listo? A ver, cantidad de movimiento, teoría, concepto, básicamente. Pero para no confundirnos mucho, para poder tener claras las cosas, el día de hoy lo que vamos a ver es, más que todo, la aplicación de los vectores nuevamente. Vamos a tener que recordar lo que se ha hecho en la semana número uno y en la semana número 2, aplicación de vectores. ¿Listo? A ver, atento. Entonces. La cantidad de movimiento lineal es una cantidad vectorial. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Luis? Entonces, es una cantidad vectorial. Por lo tanto, se representa mediante un vector. Profesor, ¿eso qué significa? Significa que nuestra cantidad de movimiento, al ser un vector, va a tener dirección. Va a tener dirección. Entonces, tú debes recordar que la dirección muchas veces está expresada por el signo, ¿cierto? Si es positivo a la derecha, si es negativo hacia la izquierda. Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. ¿Listo? Pero ten cuidado en algo. Recuerda que a veces los vectores tienen dos direcciones, es decir, pueden ser horizontal y vertical al mismo tiempo, deben tener dos componentes. Entonces, cuando tengan dos componentes, dígame, cuando tengan dos componentes, ¿cómo le expreso? A ver, escríbeme por ahí. Si yo tengo dos componentes, ¿cómo las expreso? Tenemos dos componentes, ¿cómo expreso un vector? Nicolás me dice con I y J. Excelente, pues chicos. Entonces, cuando yo tengo dos componentes, puedo expresarlo mediante vectores unitarios, y también puedo expresarlo mediante pares ordenados, ¿cierto? Me imagino debes recordar la semana número 2 donde viste esos temas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de aplicar, ¿no? Ahora, no siempre se va a aplicar los vectores unitarios porque normalmente los problemas universitarios o los problemas que tú vas a ver están expresados en una sola dirección, en una sola dimensión, para ser exacto, ¿no? Entonces, no va a haber mucha dificultad con los vectores unitarios, pero siempre estar preparado para lo peor, pues, ¿no? Entonces, es una cantidad vectorial que nos indica el estado dinámico de traslación. Nos indica el estado dinámico de traslación, ¿no? Ahora, para poder representar ese estado dinámico de traslación, lo vamos a hacer en base a dos valores. Un valor llamado masa y un valor llamado velocidad. De tal manera que la cantidad de movimiento se expresa de la siguiente forma. La cantidad de movimiento lo definimos como el producto de la masa por la velocidad. La masa y la velocidad van a estar netamente relacionados al estado dinámico de un cuerpo. Entonces, ya sabemos cómo calcular la cantidad de movimiento. Es el producto de la masa por la velocidad. ¿Y por qué digo velocidad? Porque recuerda que la velocidad es una cantidad vectorial. Por lo tanto, la velocidad es un vector y lo debes representar como tal, como es un vector, por favor. No te vayas a confundir y solamente poner valor, como si fuera una rapidez, ¿no? Es un vector. Así que debemos acostumbrarnos a poder representarla como tal. ¿Listo? Luego que tenemos por aquí, algunas observaciones. Como ya sabemos, la cantidad de movimiento depende de la velocidad, y tú sabes que toda velocidad puede ser constante o puede cambiar, ¿cierto? Puede variar. ¿Ah? Profe, ¿eso qué significa? Significa que si la velocidad se mantiene constante, no se generaría ningún cambio en la cantidad de movimiento. Pero si la velocidad cambia, se modifica, como en el mRV, entonces nuestra cantidad de movimiento va a cambiar. Esa es nuestra primera observación. El cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo se expresa por, mira, delta de P. Delta de P o delta de algo siempre es un cambio, una variación, ¿no? Y todo cambio, toda variación siempre se asume como el final menos inicial. Por ejemplo, variación de cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final
menos cantidad de movimiento inicial. Lo expresamos de esta manera. Ahí está. Pero también sabemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, ¿cierto? Si nosotros analizamos solamente una partícula, en ese caso, entonces podemos decir que la variación de cantidad de movimiento es masa por variación de velocidad, ¿sí o no? Masa por variación de la velocidad. Entonces ya tenemos otra manera de cómo representar la variación de la cantidad de movimiento. A través de la masa por la variación de la velocidad. ¿Listo, chicos? Punto 2. Nosotros podemos analizar la cantidad de movimiento para una partícula, pero también para n partículas, es decir, un sistema, ¿no? Un sistema de varias partículas. Sistema de n partículas. Cuando tratamos de analizar un sistema de n partículas, debo analizar cada una, ¿cierto? Pero no por separado, sino juntas al mismo tiempo. Entonces, de tal manera que nosotros vamos a calcular la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, cuando yo quiera analizar la cantidad de movimiento del sistema, lo que tengo que hacer es calcular la cantidad de movimiento de cada partícula. Cantidad de movimiento de uno, cantidad de movimiento de dos, cantidad de movimiento de tres, así sucesivamente. ¿Listo? Y luego sumarlas. Pero por favor, tengan cuidado. Las cantidades de movimiento se suman como vectores. Si todas tienen la misma dirección, no hay mucha dificultad. Pero ¿qué pasaría si tienen direcciones diferentes? Entonces, representarla como si fueran I y J, con vectores unitarios. Y recuerda que ahí se sumaba todo lo que era I y todo lo que era J, ¿cierto? Tengan cuidado, se suman como vectores, ¿ah? No se olviden. O también expresarlo como masa por velocidad, ¿no? Pero viene a ser lo mismo prácticamente. No se olviden, por favor, ¿ya? Ahora veremos la relación entre la ley de Newton, para ser más exacto, la segunda ley de Newton, y la cantidad de movimiento lineal. Ahora, ¿por qué tienen una relación? ¿De dónde nace esa relación? Y es simplemente análisis, pues, ¿no? Yo te pregunto, a ver, la cantidad de movimiento depende de la velocidad. Listo, me vas a ayudar tú, por favor, escribiendo. La cantidad de movimiento depende de la velocidad, y tú sabes que la velocidad puede cambiar. Cuando la velocidad cambia, es porque el sistema, el cuerpo, tiene aceleración, ¿cierto? Sencillo. La velocidad cambia porque hay aceleración. Ahora, yo te pregunto, según Newton, si un cuerpo, un sistema tiene aceleración, obligatoriamente, ¿quién generó esa aceleración? Escríbeme en el chat, por favor. Por aquí me dicen, Nicolás dice, una fuerza resultante. Jansley dice, una fuerza. Luis Ángel, una fuerza externa. Dice, quiero una fuerza. Entonces, creo que estamos muy seguros de lo que estamos hablando. Entonces, no te olvides, según Newton, si un cuerpo, un sistema, está sometido a una fuerza resultante diferente de cero, entonces el cuerpo adquiere una aceleración en la misma dirección. Efectivamente, chicos, si hay aceleración, hay fuerza, obligatoriamente. Entonces, ahí viene la relación, pues mira. Y la relación final es que esta fuerza resultante, esta de acá, esta de acá, chicos, es la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento sobre variación de tiempo. Variación de cantidad de movimiento sobre variación de tiempo. ¿Listo? Ahora, tú dirás, profe, ¿dónde está la relación con la aceleración, con la velocidad? Acá, miren, observa, mira. Dime, ¿qué cosa era variación de la cantidad de movimiento? Masa por variación de velocidad. Sobre variación de tiempo. Consulta. ¿Qué es esto? ¿Qué es variación de velocidad sobre variación de tiempo? Aceleración, ¿cierto? Por lo tanto, se cumple lo que mencioné en Newton, ¿no? Que la fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿cierto? Así que todo tiene sentido, todo tiene relación. Que no te olvides, por favor, ¿ya? Esta relación es muy importante. Aunque tal como la ves aquí, no la vas a usar así igualito como la ves, no lo vamos a usar así. Vamos a hacer una pequeña variante, una pequeña variación. ¿Listo? Y esta es la siguiente.
El impulso. Impulso. ¿Qué es el impulso? Nuevamente es una cantidad vectorial. Eso significa que se representa como un vector. Nos indica la acción de una fuerza durante un determinado tiempo. Entonces, el impulso es la acción de una fuerza. ¿Listo? Si yo quiero impulsar algo, necesito aplicar fuerza en un determinado tiempo. ¿Listo? Ese es el impulso. Ahora, ¿cómo se calcula el impulso? El impulso es igual a la fuerza media por el intervalo de tiempo. ¿Listo? Ahora, aquí agrégale. Vamos a ponerle por aquí. Esta formulita solamente se cumple cuando la fuerza es constante, chicos. Cuando la fuerza es constante, puedo calcular el impulso de esta manera. ¿Listo? Cuando la fuerza es constante, puedo calcular el impulso de esta manera. Puedo calcular el impulso como fuerza por variación de tiempo. Fuerza por el intervalo de tiempo. Entonces el impulso es igual a fuerza por tiempo, nada más. Obviamente debo representar la fuerza como si fuera un vector, ¿cierto? De tal manera que el impulso me quede en la misma dirección que la fuerza. ¿Listo? Ahora, algunos dirán, profe, ¿de dónde sale todo eso? Para ejemplo, hay una raqueta y una pelota de tenis. ¿Listo? Cuando la pelota de tenis impacta con la raqueta, tú sabes que la raqueta tiene una pequeña malla así, horizontal, una malla plana, pero cuando la pelota de tenis impacta en la malla, ¿qué pasa con la malla? La malla se deforma un poco, ¿sí o no? Se deforma un poco, ¿no? Entonces, debido a esa deformación, se está generando una fuerza sobre la pelota. ¿Cómo que darle sentido a la tercera ley de Newton, que es fuerza de acción igual a fuerza de reacción, algo similar? Entonces, impacta la pelota sobre la raqueta y la malla se deforma y empieza a aparecer una fuerza sobre la pelota. Esa fuerza sobre la pelota lo que va a hacer es aplicarse en un determinado tiempo sobre la pelota. ¿Para qué? Para que la pelota salga disparada. Para que salga disparada. Entonces, lo que básicamente está ocurriendo es que la pelota está siendo impulsada por esa fuerza generada por la malla, ¿no? Ahora, normalmente debemos tener en cuenta algo, que cuando ocurre un proceso así, esta fuerza debe ser variable, debe ser una fuerza que cambie su valor. Pero si analizamos todo el proceso, habrá una fuerza media. Por eso acá menciono que habrá una fuerza media. En algunos casos esa fuerza también es constante. ¿Listo? Es decir, no es una fuerza variable, sino también es una fuerza constante. Y cuando es una fuerza constante, ¿listo? Voy a calcular el impulso como fuerza por tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces ya tenemos una manera de cómo calcular el impulso. Fuerza por tiempo, nada más, siempre y cuando la fuerza sea constante. Pero si la fuerza es variable, vamos a ver este caso, esta pequeña observación. Observen, por favor. Decimos lo siguiente. Si la fuerza es variable, mira lo que notamos. Va a tener este proceso. Este es básicamente el proceso que existe en esa deformación de la raqueta, de la malla de la raqueta. Al inicio la fuerza es cero, no hay contacto ni nada, pero mientras la pelota va ingresando o va deformando la malla, va apareciendo una fuerza. Aparece una fuerza, una fuerza, una fuerza, y en algún momento esa fuerza se hace máxima, y es cuando la pelota se detiene. ¿Listo? Y luego, ¿qué va a pasar? Esta pelota va a ser impulsada por esta fuerza. Pero cuando viene a ser impulsada y va saliendo de la raqueta, va generando menos deformación sobre la malla, la fuerza va desapareciendo también, hasta que la pelota salga a disparar. Es básicamente el mismo comportamiento que tiene sobre un resorte, podríamos decir, ¿no? La fuerza aumenta y luego disminuye, porque lo está impulsando. Entonces, lo que se debe hacer en estos casos, cuando la fuerza es variable, es calcular el área bajo la gráfica. Pero alguno dirá, profe, una consultita. ¿Y cómo calculo el área de esta figura? ¿Es una figura conocida? ¿Es una figura fácil de calcular su área? Seguro que no, pues para ustedes estarán diciendo, ¿cómo calculo el área? En geometría no me han enseñado eso. Bueno, en realidad no vas a poder calcular el área, a menos que tú conozcas, a menos que tú conozcas
el tema de derivadas e integrales. ¿Tú conoces ese tema? ¿Has hecho ese tema? ¿Has hecho esos tipos de operadores, derivadas integrales? ¿Te suena? Piero dice, no, no hemos hecho. Emily dice, sí, Emily sí ha hecho integrales o derivadas. O sí te suena. Ansley dice, un poco de derivadas. Está bien. Me suena y lo practico un poco. Excelente. Muy bien. Eso es lo bueno, te proyectas, te dice, estás seguro de ti. Tengo que practicar derivadas integrales porque el próximo año yo ingreso a San Marcos. Este año yo ingreso a San Marcos. Así que ya tengo que estar listo, pues, ¿no? Los temas no son complicados, chicos. Los temas no son complicados, solamente que a veces se ve complicado. Obviamente que dentro de derivadas integrales hay diversidad de temas y problemas, como todo, ¿no? Hay problemas. Por ejemplo, yo te puedo decir, leyes de Newton. Ah, profe, fácil, igual la fuerza masa por la aceleración. Pero si yo te hablo del problema de leyes de Newton de la universidad, obviamente va a ser un poco más elaborado, más complejo. ¿Listo? Pero si hablamos de derivadas integrales, también hay la parte básica y hay la parte avanzada, ¿no? Aplicaciones muy complejas. Pero en general, son temas que se hacen dentro de la universidad, ¿no? Dentro de la universidad, porque se complementa bastante con otros temas. Y uno de ellos es para poder calcular áreas debajo de las figuras trazadas, pues, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos entender. Siempre que tenga una fuerza variable, el área bajo la gráfica representa el impulso, ¿no? Pero como nosotros no podemos calcular el área, lo que nosotros nos van a hacer es darnos figuras conocidas, por ejemplo, triángulos, cuadrados, rectángulos, a lo mucho tal vez una circunferencia, tal vez una curvatura como circunferencial, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, a nosotros nos van a dar un equivalente, pues, ¿no? En vez de ponernos una fuerza variable como esta, mira, nos van a poner una fuerza media, una fuerza que represente todo este proceso. De tal manera que yo voy a tener por aquí, en vez de esa figura desconocida, voy a tener una figura muy conocida, en este caso un pequeño rectángulo. ¿Y qué hago con este rectángulo? Efectivamente, calculas el área. Ahí está, el área, chicos, el área. Y el área sería igual a el impulso, pues, ¿no? El área es igual al impulso. ¿Listo? Entonces, eso quiero que nos quede claro. ¿Hay otra manera de calcular el impulso? Sí, a través del área, pero obviamente el problema me da de dar esa información, ¿no? Esa gráfica donde está determinada la fuerza en función del tiempo. Entonces, chicos, nos queda claro que el impulso viene a ser la acción de una fuerza. Nos indica la acción de una fuerza en un determinado tiempo. ¿Listo? Cuando es constante es fuerza por tiempo, pero cuando es variable es el área debajo de la gráfica. ¿Listo? Ya está. Ahora, teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Hemos dicho que todos los temas se relacionan, así que acá viene la nueva relación. ¿Qué se va a cumplir, chicos? Que nuestro tema de impulso está relacionado con la cantidad de movimiento. ¿Por qué, profesor? Pero fácil. El impulso igual a fuerza por tiempo y la cantidad de movimiento sobre tiempo es fuerza, o mejor dicho, la fuerza es igual a la variación de cantidad de movimiento entre el tiempo y el impulso es igual a fuerza por tiempo. Dime, ¿hay una relación, sí o no? ¿Qué pasaría si de esta ecuación el tiempo lo paso a multiplicar? Me quedaría fuerza por variación de tiempo. ¿Y eso a qué es igual? A la variación de cantidad de movimiento. Ahí está la relación, directa nada más. Entonces diremos que la fuerza por variación de tiempo es igual a variación de cantidad de movimiento. Es decir, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Entonces tú sabes que todo esto es sí. Entonces mi impulso también es igual a masa por variación de velocidad. ¿Listo? Entonces tenemos diversidad de formas, maneras de encontrar el impulso, ¿no? A través de la fuerza por tiempo, a través de la variación de cantidad de movimiento o a través de la masa por variación de velocidad. ¿Listo? Pues tenemos varias formas de calcular. Ahora, debajo hay una imagen de una persona jugando ¿cómo se llama esto? Béisbol, ¿no? Béisbol. Entonces, es una imagen referencial que nos va a ayudar a entender qué hacer en estos problemas.
Lo que nosotros debemos hacer en los problemas es lo siguiente, chicos. No te olvides, ¿ya? Es graficar el antes y graficar el después. Graficar el antes y graficar el después de un impacto, de un contacto, de una interacción. Siempre debes graficar antes y el después de un impacto, de un choque, de una colisión entre dos cuerpos. Siempre, el antes y el después. Y debo analizarlo. ¿No? Ahora, ¿de qué manera debo analizarlo? De la siguiente manera. A través del principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. A ver, ¿qué nos dice acá? La cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula. Es decir, si nosotros analizamos un sistema aislado, donde no actúa ninguna fuerza sobre este sistema, lo que debo hacer es lo siguiente. Debo analizar la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento final. ¿Listo? ¿Qué se va a cumplir con esas dos cantidades de movimiento? Van a ser iguales. Van a ser iguales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza externa que modifique esta cantidad de movimiento. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas tú. Cantidad de movimiento inicial es igual es igual a cantidad de movimiento final. No te olvides, por favor, ¿ya? Las cantidades de movimiento son iguales, ¿no? Y es básicamente el tema principal del día de hoy. Es básicamente lo que más se va a usar el día de hoy. Ahora, la imagen de abajo es simplemente una imagen referencial, ¿no? Te dije, ¿no? Se grafica el antes y se grafica el después. En el antes te voy a identificar quiénes tienen velocidad, quién no tiene velocidad y calcular su cantidad de movimiento. Entonces tendría cantidad de movimiento inicial. Y debo igualarlo a la cantidad de movimiento después o final. Debo identificar cuáles son sus cantidad de movimiento de las partículas o de los cuerpos y sumarlas, y eso generaría la cantidad de movimiento final. ¿Listo? Lo que tenemos abajo es un caso particular, ¿no? Donde hay uno que se mueve y el otro no, y al final se desvían ambos, ¿cierto? Es un caso particular nada más. Ya se analizará directamente en los problemas qué es lo que ocurre. ¿Listo? Pero no te olvides, esto se cumple bastante. Lo principal que debes acordar. Si debe haber algo que te acuerdas de esta semana, es esto. Cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Es importantísimo. ¿Y por qué es importante, chicos? Porque se va a usar también en el tema de colisiones. Cuando existe una colisión, un choque, se aplica básicamente esta relación. Ahora, ¿qué más debo considerar si es un choque o una colisión? Aparte de que la cantidad de movimientos se conserva. Debo considerar que existen colisiones elásticas y colisiones inelásticas, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen las colisiones elásticas? Básicamente se caracteriza por el hecho de que la energía cinética se conserva. Si es una colisión elástica, la energía cinética se conserva. Es decir, la energía cinética no va a cambiar. Va a ser lo mismo antes y después del choque. La energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Muy parecida a la conservación de energía, ¿cierto? Pero aquí hablamos solamente de la energía cinética, ¿ya? Entonces acá tenemos el antes y el después. Nuevamente es un caso particular, ¿no? Lo que están analizando es las energías iniciales y finales, que deben ser iguales. Bueno, aparte de las colisiones elásticas, tenemos las colisiones inelásticas. Y creo que la puedes deducir, ¿no? Puedes deducir lo que ocurre en una inelástica. Si en las elásticas se conserva la energía cinética, en las inelásticas no no se conserva la energía cinética. ¿Sí, chicos? Entonces, si es un choque, una colisión inelástica, la energía cinética no se mantiene constante, cambia, ¿cierto? Entonces diremos, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final más una cantidad de energía disipada en forma de calor. Una energía cinética disipada, una energía disipada en forma de calor. Ponemos por aquí. Una energía disipada en forma de
en forma de calor. Excelente. Ahora, esta disipación de energía en forma de calor es debido obviamente al choque mismo, ¿no? Al mismo choque, al mismo impacto entre dos cuerpos, ¿no? Ahora, debes darte cuenta de algo, por favor. Tengo dos tipos de choques, pero yo debo identificar qué tipo de choque estoy hablando en cada uno de los casos, ¿cierto? Si es un choque elástico, se cumple. Si es un choque elástico, el choque elástico se cumple que la energía cinética se mantiene constante. Si es un choque inelástico, se cumple que la energía cinética no se mantiene constante. Incluso hay disipación de energía en forma de calor, ¿no? Pero otra manera de darme cuenta si es un choque elástico o inelástico es la siguiente. En un choque inelástico existe deformación del cuerpo. Los cuerpos se deforman permanentemente. En un choque elástico, inelástico, disculpa, inelástico acá mismo, los cuerpos se deforman, ¿listo? Hasta pueden llegar a quedarse pegados. Ahora, anota por favor, porque no está en la diapositiva. En un choque inelástico, los cuerpos se deforman permanentemente. Hasta pueden llegar a quedarse pegados. Pueden llegar a quedarse pegados. Eso es un choque inelástico. Una manera de darme cuenta si es un choque elástico o inelástico, ¿no? Ahora, en un choque elástico, chicos, en un choque elástico, los cuerpos no se pegan, los cuerpos no se deforman permanentemente. No existe deformación de los cuerpos al final. ¿Me puedo entender? ¿Habrá alguna consulta por ahí? Carlos me dice, al chocar no van en direcciones contrarias, direcciones opuestas. A ver, vamos con la respuesta de Carlos. A ver. Al chocar no van en direcciones opuestas. Recuerda que para chocar no necesariamente debe estar en direcciones opuestas. Pues, por ejemplo, puede haber que uno va a la derecha y otro va a la izquierda e impacten los dos ambos. Esto, y debido al impacto, los autos pueden detenerse, los autos pueden moverse ambos en una sola dirección, ya sea derecha o izquierda, o puede ser que uno va nuevamente a la derecha y nuevamente a la izquierda. Es decir, puede ocurrir eso. Es decir, que hay diferentes formas de ver ese tema. No solamente porque impacte, ya deben quedarse quietos o impacte y deben, ¿cómo se llama?, cambiar su dirección. Pueden mantenerlas también. Eso depende del estado dinámico. Es decir, no solamente depende de la velocidad con la que van, sino también depende de la masa. Por ejemplo, no sé si tú has visto el deporte de fútbol americano. Fútbol americano es conocido, ¿cierto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Para que me puedas entender. Ya. Imaginemos que yo soy un futbolista de fútbol americano. Yo soy un coreback, ¿no? Defensa. Con mi masa, con mi corpulencia, imagínate que yo estoy corriendo. Y en dirección contraria está corriendo otra persona, otro jugador con la pelota, pero es una persona delgadita, joven, chiquita, porque es veloz, se supone. Es veloz. Entonces yo voy corriendo e impacto con él. ¿Qué crees que pase? Si impacto, yo estoy corriendo con mi masa y el joven está corriendo con su masa también, pero es más pequeño. ¿Qué crees que pase? Impacto con él. Choco. ¿Qué pasa? El joven vuela, ¿cierto? A pesar de que él está corriendo más rápido que yo. A pesar de que él se está corriendo más rápido que yo. Sale volando, dice. Y yo sigo avanzando, ¿sí o no? Es decir, que al impactar ambos, él retrocede, se podría decir, pero yo sigo avanzando. Entonces, por eso les digo que es muy importante el estado dinámico. No solamente importa la rapidez, sino también importa la masa. Y es lo mismo que ocurre con los carros, tal vez, cuando impactan los carros, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si un tico impacta con un tráiler? ¿Qué pasa si un tico impacta con el tráiler? El tráiler prácticamente contiene todo el movimiento del tico, ¿cierto? El tico puede salir rebotando, salir disparado, ¿no? En sentido contrario, o quedarse estático y quieto. Puede generarse muchas formas. Por ejemplo, otro ejemplo que yo menciono también acerca de los choques, para darnos cuenta que no necesariamente quedan
van en una sola dirección. Yo te consulto, cuando chocan eh, mm, bolas de billar, cuando impactan bolas de billar, dime, hay momentos donde la bola de billar impacta con otra bola, por ejemplo la negra o la blanca, la blanca, eh, y ambas bolas van en la misma dirección, ¿sí? Hay momentos donde una de ellas va en la misma dirección y la otra se desvía un poco. Hay momentos donde una bola rebota y regresa, ¿cierto? Entonces, hay múltiples opciones cuando hay un impacto, un choque. Eso es lo que quiero entender. Y eso va a depender básicamente del problema. En base a sus valores, en base a la masa, la velocidad, ocurrirá una u otra cosa. ¿Listo? No te olvides, por favor, ¿ya? Esa es la pregunta de Carlos. Luego, Emily dice, por eso llegan a tener la misma velocidad, ¿verdad? Ah, se refiere Emily a esto, ¿no? Emily se refiere a esto. Emily, te refieres a esto, ¿cierto? Cuando los cuerpos quedan pegados, ya se asume como uno solo, como un solo cuerpo, donde la masa es de ambos juntos y una sola velocidad, ¿no? Ya se asume como un sistema pegado, ¿no? Luego dice, profesor, ¿y el coeficiente de restitución cuánto vale para el choque inelástico? Hansley. Justo es lo que vamos a ver a continuación. Después de esto vamos a ver ese temita, ¿ya? Listo, entonces continuemos. Entonces, a ver, Emily. Entonces, en el problema debo asumir que quedaron pegados. Cuando tienen la misma velocidad, eh, muchas veces, la gran mayoría de veces, cuando tienen la misma velocidad es porque están pegados. Muchas veces, pero no necesariamente. No necesariamente, no lo puedo asegurar, a menos que el problema me lo diga, ¿no? Entonces, hay otra manera de cómo identificar si están pegados, y es a través del coeficiente de restitución, como menciona Halsley. Entonces, puede ser un factor más importante también, y lo vamos a ver a continuación. Mira. Listo. Regla de Newton en las condiciones unidimensionales. Es el resultado de combinar los principios de conservación de la energía y la cantidad de movimiento lineal. En una colisión unidimensional entre dos partículas, las velocidades relativas de las partículas antes y después de la colisión son de direcciones contrarias. Acá es importante el término velocidades relativas. Siempre que tengo una velocidad relativa, es una comparación entre dos velocidades. ¿No? Es porque he analizado una velocidad respecto a otra. Un cambio de sistema de referencia. Pero para nosotros, para no involucrarnos mucho, para no meternos tanto a la teoría, simplemente velocidad relativa es una comparación de velocidades. ¿Listo? Y comparando la velocidad 2 menos la velocidad uno. Esta velocidad 2 menos uno se refieren a las velocidades finales, ¿ya? Finales. Finales. Esta diferencia de velocidades finales es igual al negativo de un coeficiente llamado coeficiente de restitución por la diferencia de velocidades iniciales. Ahora, cuidado por favor aquí. Si yo acá resto al inicio final 2 menos uno, aquí debo restar también 2 menos uno, ¿ya? El orden es muy importante. Ya, si yo me confundí, profe, acá resté 1 menos 2. Ya, bueno, el otro lado resta 1 menos 2, porque tengo que mantener el mismo orden en la comparación. ¿Listo? Entonces, aquí me está indicando que las velocidades relativas cambian su dirección, ¿no? Ahora, este es como que algo más real acerca de lo que está ocurriendo en el choque, ¿no? Si es inelástico o elástico. Pero eso va a depender del coeficiente de restitución, pues. Y es lo que nos mencionaba nuestro amigo Hansley, ¿no? Y lo que trataba de darnos a entender Emily, ¿no? Cómo darme cuenta si quedan pegados y cómo darme cuenta si qué es lo que voy a usar. Entonces aquí viene, mira. El coeficiente de restitución es el indicador del grado de elasticidad. Grado de elasticidad. Claro, está relacionado con ese grado de elasticidad porque hay cuerpos que se deforman, ¿no? Donde su valor está entre cero y uno, ¿no? El coeficiente de restitución varía entre cero y uno. Y el coeficiente vale uno. Si el coeficiente vale uno, estamos ante un choque completamente elástico. Choque completamente elástico. Profe, es un choque completamente elástico. Yo sé que elástico no cambia su energía cinética. Yo sé que un choque elástico, los cuerpos no quedan deformados permanentemente. Pero si me dicen completamente elástico, me están diciendo que conservas energía cinética
y también no existe deformación alguna. No hay ninguna deformación. No hay deformación. Por ejemplo, las esferas de billar. La bola de billar impactan, y ninguna se deforma en el proceso. No hay deformación alguna, ¿no? Ahí me doy cuenta que es un choque completamente elástico, ¿no? Coeficiente vale 1. Pero ¿qué pasaría si el coeficiente vale 0? Se dice que la colisión se llama completamente inelástica. Si el coeficiente es 0, significa que es completamente inelástica. Profe, ¿qué es un choque completamente inelástico? Significa que la energía cinética no se conserva, ya, profe, sencillo, y además, los cuerpos quedan pegados. Además, los cuerpos quedan pegados. ¿Listo? Es una manera de darme cuenta si quedan pegados o no, a través del coeficiente de restitución. ¿Listo, Emily? Entonces, ahora, obviamente que el problema no nos va a dar mucha chance de poder tener mucha ambigüedad. Nos va a quedar un poquito más claro. No te preocupes. Entonces, ya tenemos la regla de colisiones unidimensionales. Mira, para serte sincero, esta de acá es lo que menos se usaba en los siglos anteriores o en los exámenes. Es lo que menos se usaba. Pero el día de hoy, en la clase del día de hoy, es lo que más se usa. Es lo que más se va a usar. ¿No? Es lo que vamos a sumar. Ahora, a esto sumado, súmale esto acá, pues. Esto es la conservación de cantidad de movimiento y esto es lo que más vas a ver el día de hoy. Esto es lo que más vas a ver. Con eso hemos terminado la primera parte de cantidad de movimiento. Ahora vamos a la segunda parte que es gravitación universal. Ley de gravitación universal, a ver. Es una ley de Newton de gravitación. Tú ya sabes, tú ya has visto las tres primeras leyes de Newton. Pero Newton tuvo más leyes y una de ellas es la ley de Newton de la gravitación. La ley de gravitación universal, como está en los textos. ¿Qué nos dice esta ley? Cuando está enmarcado en amarillo es porque es textual, ¿ya? La magnitud de la fuerza de atracción entre dos partículas en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Traducción. Newton nos trata de decir lo siguiente. Existen dos cuerpos, mejor dicho, los cuerpos que tengan masa están atrayéndose. Los cuerpos que tienen masa se atraen mediante una fuerza, llamada fuerza de gravitación universal. ¿No? Entonces, siempre que tú tengas masa, serás atraído por otro cuerpo que tenga masa. Entonces, dirás, bueno, profe, a ver, te pregunto, tú que estás allá, ahí, detrás de la pantalla, tú que estás, no sé dónde estarás, estás en Tarte, estás en Chosica tal vez, estás en San Juan de Lurigancho, Vía María del Triunfo, capaz estás en Vía El Salvador, en Ancón, Puente Piedra, San Martín, Los Olivos, San Isidro, Miraflores, no sé dónde estés, Ventanilla, no, tú ya te pasaste. Ah, no, pero Ventanilla está como yendo para Puente Piedra, Ancón, ¿cierto? Por ahí está, pues no está lejos. No estamos lejos, yo estoy en el Callao. Yo estoy en el Callao, ustedes están en Ventanilla. Por otro lado, tal vez están alguien por ahí de otro planeta, digo, de otro departamento, capaz Arequipa, Trujillo, alguien. A ver, ¿de dónde somos? Aunque tú no lo creas, es muy importante de dónde somos. Muy importante. ¿Qué me ha pasado? Por ejemplo, no sé si alguien por ahí es de Huacho. Yo tuve la oportunidad de dictar en Huacho, en Centro de San Marcos, y es distinto. Es distinto dictar en otro lugar. Entonces, ¿por qué? Los chistes no son iguales. Las referencias no son las mismas. Hay cosas que los chicos de Lima conocen, porque es lo habitual, y hay otros que no conocen. Bueno, por ejemplo, tú te vas a Huacho y no le puedes hablar de las mismas cosas, tienes que saber cosas que ocurren en Huacho para que poder relacionarlas, porque en mi clase siempre trato de relacionar con algo que nos ocurre, pues, con la noticia del día a día. Eso es lo que tratamos de hacer siempre. Entonces, chicos, ustedes que están atrás de la pantalla, están la comodidad de su casa, tienen una masa, ¿cierto? Ustedes tienen masa, yo tengo masa, yo tengo masa, mucha masa. Pero según Newton,
Los dos cuerpos que tenemos masa nos debemos atraer. Según la masa debemos atraernos. Y le pregunto, ¿tú sientes esa fuerza de atracción con otra persona? ¿Sientes esa fuerza de atracción que hay con otro cuerpo? ¿Sientes esa fuerza de atracción? Sean sinceros. ¿Tú sientes esa atracción, esa fuerza entre dos cuerpos? Y cual me dice, no, profesor, no. Claro, profesor. No siento esa atracción a otro cuerpo. Ella no siente esa atracción hacia mí. F en el chat, ¿no? No se siente, no se percibe, no hay, parece. Claro. Entonces, ahora, que tú no sientas la atracción no significa que no exista. Bueno, tengan cuidado. Si no existe, si no sientes esa fuerza, no significa que no existe. Está ahí presente, porque Newton no se equivoca. Newton no se ha equivocado aquí. No se equivoca. ¿No? Entonces, profesor, entonces, ¿por qué no percibo esa fuerza? ¿Por qué no siento esa fuerza que hay contra otra persona? Efectivamente, hace un momento lo dijo Nicolás, es porque las masas son muy pequeñas. ¿Cómo la masa es muy pequeña, profesor? Yo tengo una masa muy grande, tengo 80, 90 kilogramos de masa, profesor. ¿Cómo no voy a hacer esa atracción con otra persona? Es que es pequeña para poder contrarrestar de valor, mira. Yo le explico ya con la formulita, para que más o menos nos entendamos. La fuerza de gravitación universal, la fuerza entre dos cuerpos de masa, depende de la constante de gravitación universal, por el producto de masa de los cuerpos entre la distancia de separación. Mira, una dificultad está en ese término de 10 a la menos 11 de la constante. Por lo tanto, cuando tú multiplicas por tu masa que es 50, con tu masa que es 60, 70, 80, dime, ¿podrás contrarrestar ese valor tan pequeño como 10 a la menos 11? No, ¿cierto? Para contrarrestar un valor tan pequeño necesito un valor muy grande. Profe, entonces, ¿qué hago? Analizo un tráiler. Tampoco. Entonces, ¿cuándo se contrarresta ese valor 10 a la menos 11? Cuando analizas planetas, cuando analizas el Sol, la Luna, satélites, cuando analizo estrellas. Entonces, ahí se contrarresta. O sea, ahí sí se percibe esta fuerza, ¿no? Incluso, esta fuerza se podría decir que es la culpable del movimiento que existe alrededor del Sol. Es la culpable del movimiento que existe alrededor del Sol. A ver, Hans Ley dice, profesor, la fuerza gravitacional puede variar según el medio, por ejemplo, cuando los cuerpos están dentro del agua. A ver, la fuerza de gravitación universal, de... Un ratito, chicos, un ratito. Listo. No, estaba arreglando los cables antes que se desconecte de la... No, todo normal, chicos, todo normal. Es que como me he cambiado de posición, me he cambiado de lugar, tuve una dificultad con los cables. Ya está, listo. Listo, chicos, entonces, como les mencionaba, cuando nosotros hablamos de gravitación universal, va a depender de la masa y va a depender de la constante de gravitación universal. Ahora, depende del medio, me dice Hansley. ¿Depende del medio? No, en este caso no. La gravitación universal va a depender de la constante de gravitación universal directamente. Hay otros casos donde sí depende del medio. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, ahí sí depende del medio donde se encuentran los cuerpos. Ahora, cuando tú me mencionas medio, me hablas de un lugar, ¿cierto? De un espacio. Y eso es lo que vamos a ver de acá justo a en la siguiente diapositiva. Pero directamente con el medio, por ejemplo, dentro del agua o dentro del aire, no va a haber ningún cambio. No va a existir ningún cambio, porque depende directamente
de la masa. Y cuando las masas actúan, o cuando aparece una masa, se genera un campo gravitacional. Y es justo lo que vamos a ver a continuación. Mira. Campo gravitatorio, campo gravitacional. ¿No? Eso es lo que explica más que todo lo que tú mencionas. La definición del campo gravitatorio. ¿Qué es el campo gravitatorio? Tal vez a algunos les sonará un poco complejo, ¿no? Campo gravitatorio, campo gravitacional. Mira, para no confundir tanto, para que nos quede claro. El campo gravitatorio, o simplemente campo en general, ¿ya? Para que más o menos hablemos de forma general. Dentro de física, el campo, ¿qué cosa es? Es lugar en el espacio donde se generan las interacciones. Lugar en el espacio donde se generan las interacciones. Si yo hablo de un campo gravitatorio, ¿qué interacción se generará? La fuerza gravitatoria. Aquí se genera la fuerza de gravedad. Si yo hablo de un campo magnético, ¿qué se genera? Se genera la fuerza magnética. Si es un campo magnético, fuerza magnética. Si hablo de un campo eléctrico, ¿qué fuerza habrá? La fuerza eléctrica, ¿no? La magnética y la eléctrica sí dependen del medio. ¿Listo? Directamente del medio. El campo gravitatorio no depende del medio. ¿Listo? No depende del medio. Es una interacción de masa a masa, nada más. Entonces, el campo gravitatorio, que tú lo conoces como gravedad simple, no nos confundamos mucho, es igual a la fuerza gravitatoria entre la masa. Y cuando yo hablo de fuerza gravitatoria, es esta, fuerza de gravitación universal. Está de acá. Yo reemplazo esta fuerza y lo divido entre masa. Tal vez así no la conozco. Entonces yo te doy la representación final. La gravedad se representa de la siguiente manera. Variación de la aceleración de la gravedad. A ver, ¿qué es lo que nos dice por aquí? La magnitud de la aceleración de la gravedad es directamente proporcional a la masa del planeta e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia medida desde el centro del planeta. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera calculo la gravedad en cualquier punto? Por ejemplo, estoy comparando aquí dos puntos. Mira. Este punto y este punto. El punto de arriba es el que se encuentra a una cierta distancia del centro del planeta, distancia D. Entonces, la gravedad justo en ese punto es igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿la gravedad depende de la distancia? Sí, efectivamente, depende de la distancia a la que nos encontremos del centro del planeta. Si la distancia aumenta, si la distancia aumenta, ¿qué pasa con la gravedad, chicos? Si la distancia aumenta, ¿qué pasa con la gravedad? La gravedad disminuye. Claro, pues si la distancia aumenta, la gravedad disminuye. Efectivamente, chicos. La distancia aumenta, la gravedad disminuye. Hasta de tal manera que disminuye tanto que en un momento es prácticamente cero. Y cuando la gravedad es prácticamente cero, ahí comienza nuestro espacio exterior. Tú sabes que en el espacio exterior no existe gravedad, ¿cierto? No existe gravedad. ¿Me dejó entender? ¿Queda claro, por favor, por ahí? Excelente. Ahora, si nosotros nos acercamos al planeta, llegamos hasta la superficie del planeta. Acá viene lo bueno, acá viene lo bueno. Me acerco al planeta, me acerco a la superficie del planeta. Y cuando yo estoy en la superficie del planeta, se supone que la distancia es igual que el radio, ¿no? Asumiendo que el planeta es esférico, ¿no? Haciendo como que una aproximación. Asumo que la distancia es igual al radio. Por lo tanto, la gravedad en la superficie tiene esta forma, mira. Constante de gravitación universal, masa de la Tierra por el radio al cuadrado. Radio de la Tierra al cuadrado. Cuando tú operas estos valores, la constante que ya conoces, la masa que googleas y conoces el valor, y el radio del planeta que googleas y conoces el valor, ¿cuánto nos saldrá el valor de la gravedad en la superficie terrestre? A ver, alguien que me diga cuánta es la gravedad superficial aproximadamente. Gente, chicos. 9,9. Esto es el valor que sale aproximadamente de operar esos tres valores, ¿no?
Pero ten cuidado, no es un valor que esté en la superficie, es un valor promedio. Recuerda que eso es cuando hay una esfera. Bueno, recuerda que tu planeta no es una esferita, ¿no? Está achatado en los polos. Así que el valor de 9,8 es un valor aproximado nada más, ¿no? Ahora, ya estoy en la superficie. Dime tú, ¿qué pasa con la gravedad cuando yo me acerco desde la superficie hacia el centro de la Tierra? ¿Qué pasa con la gravedad? Pregunta de examen de admisión fue. ¿Qué pasa con la gravedad cuando me acerco hacia el centro de la Tierra? Hans le dice, aumenta, profesor. Nicole dice, aumenta. María dice, aumenta. Piero dice, aumenta. Yo les consulto a ustedes y a todos los demás también. ¿Por qué aumenta? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué aumenta? Porque la distancia es menor. Disminuye la distancia de separación. Disminuye. Disminuye. Existe menor distancia. Tu análisis es excelente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están haciendo uso de esta relación, están haciendo uso de esta ecuación, ¿sí o no? ¿Cierto? Están haciendo uso de esa ecuación. A ver, ¿qué nos dicen? Existe menos distancia. Claro, es porque están usando esa ecuación. Ahí está el error, pues, chicos. Ahí está el error. Tú no puedes usar esta ecuación en cualquier momento. Es algo que los libros a veces no mencionan. A veces no se te menciona en las clases. A veces no se te menciona. Y es raro, ¿ah? ¿Verdad? Te soy sincero. Es casi imposible, raro, que alguien mencione lo que voy a decir en una clase preuniversitaria. Es casi imposible. Te lo aseguro y te lo firmo. Es casi imposible que en una clase te mencionen esto. Pero tú vas a tener el privilegio de saber lo que ocurre aquí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que te sorprenda en un examen de admisión. Necesitas saberlo tú. No, mira, esta formulita que tú ves por aquí, esta, solamente se cumple en este tramo. Esa formulita solamente se cumple en este tramo. Solamente en ese tramito. En ese tramo se cumple que la gravedad es igual a constante de gravitación universal por la masa entre distancia al cuadrado. Esa fórmula solamente se cumple desde el espacio exterior, el límite del espacio exterior, hasta la superficie de la Tierra. Nada más. Profesor, a ver, no me complique la vida. ¿Qué se cumple por acá? Cumple en este tramo, profesor. Se cumplirá otra fórmula. Se cumplirá otra fórmula. Pero no te voy a mencionar la fórmula, ¿por qué? Porque no es necesario para tu análisis. No quiero complicarte la vida por ahora. No quiero complicarte la vida. Solamente quiero que tú solamente necesitas saber que dentro del planeta tiene otro tipo de funcionamiento de la gravedad. ¿De qué manera? Cuando nosotros nos acercamos al centro de la Tierra, la gravedad no aumenta, sino todo lo contrario, disminuye nuevamente, ¿no? Cuando tú te acercas al centro de la Tierra, disminuye la gravedad, ¿no? Motivo por el cual en otros planetas, digo, en otros países, en otros continentes, hacen que el transporte público sea debajo de la tierra, ¿listo? Siempre haciendo túneles subterráneos, ¿no? Debajo de la tierra, porque de esa manera los móviles, los trenes, pueden moverse con mayor facilidad, porque la gravedad está disminuyendo cada vez más, ¿no? ¿Me dejó entender? Entonces, mientras más me acerco al centro de la Tierra, ¿qué pasa con la gravedad? Disminuye, la gravedad disminuye. Y te lo menciono también porque ha sido una pregunta de examen de admisión. Si ustedes revisan preguntas de examen de admisión, era una pregunta para completar, para llenar, una pregunta de teoría. La gran mayoría no respondió esto. Tal vez puedo llegar a algún análisis, ¿no? Deducir tal vez la respuesta, pero no se les mencionaban en las clases y era algo que a algunos les chocó, pues, ¿no? Como que dijeron, pucha, yo sé todo de gravitación universal, sé operar todo, pero la parte teórica, ¿dónde está?
la parte conceptual, ¿dónde quedó? ¿Listo? Y a pesar, en los formularios y en los libros, pocos mencionan este tema y pocos le toman atención también. ¿Listo, chicos? Así que tú ya estás preparado, ¿ya? Recuerda, la gravedad cuando yo me alejo del planeta disminuye y cuando me acerco al centro de la Tierra también disminuye. ¿Listo? Obviamente con otra formulita, pues, ¿no? Otra formulita. ¿Listo, chicos? Entonces, ya tenemos claro lo que es cómo calcular la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Otra aplicación directa de gravitación universal es la siguiente. Para órbitas circulares, solamente para órbitas circulares, los satélites se mueven alrededor del planeta, ¿cierto? Los satélites se mueven alrededor del planeta, generando trayectorias circulares. Por lo tanto, si es una trayectoria circular, lo que nosotros podemos hacer es aplicar el tema de dinámica circular, ¿cierto? Y según dinámica circular, ¿qué se cumplía? Se cumplía que la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Ahora, la fuerza centrípeta es la fuerza que se dirige hacia el centro del movimiento. Pero dime, ¿quién será esa fuerza que se dirige hacia el centro ahora? La fuerza de gravitación universal. Por lo tanto, si la fuerza de gravitación universal representa la fuerza centrípeta, entonces diremos que esta fuerza de gravitación universal que está por acá, que es G por mm entre radio al cuadrado, debe ser igual a masa por la aceleración centrípeta. Pero tú sabes que existen dos maneras de encontrar la aceleración centrípeta. Como masa por velocidad al cuadrado entre radio, acá está, o masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Aquí está. Dos maneras. Entonces ya tenemos la aplicación de las leyes de Newton combinadas. Bueno, la segunda ley de Newton, que es dinámico circular, y el tema de ley de gravitación universal. Ahora se relacionan, tienen una relación ambas. Este, chicos, netamente aplicativo, chicos, netamente aplicativo. Y para terminar con la teoría del día de hoy, vamos a ver las leyes de Kepler. Son tres leyes, chicos, tres leyes de Kepler. Primera ley de Kepler, ley de órbitas. Para comenzar, quiero decirte algo. Estas leyes de Kepler son netamente aplicativas, ya no vamos a profundizar tanto en la teoría. Por ahora no, por ahora no. Tal vez de aquí a un par de años esto cambie, ¿no? Porque recuerda que todo es en base a un prospecto, a un temario. Entonces todo depende de eso. Por ahora, el temario nos menciona que debo hablar solamente de estas tres leyes de Kepler. Primera ley, ley de órbitas. Los planetas describen elipses estando el Sol en uno de sus focos. A ver, entonces acá me dice que los planetas giran alrededor del Sol. Obviamente, teoría heliocéntrica, ¿no? El Sol es el centro de todo. Entonces los planetas giran alrededor del Sol y tú sabes que la trayectoria que genera es una trayectoria elíptica, es una elipse. Y también debes saber que toda elipse cuenta con dos focos. Toda elipse cuenta con dos focos. Y en uno de los focos, ¿quién se encuentra? El Sol. En uno de los focos se encuentra el Sol. ¿No? Ya está. Entonces, básicamente es eso. Si yo profundizo, tendría que analizar cómo es la trayectoria, la ecuación, todas esas cositas, ¿no? Pero no nos importa por ahora. Primera ley de Kepler, simplemente la trayectoria es una elipse y en uno de los focos se encuentra el Sol. Pero te puedo dar algún datito más. Una preguntita más para que tú puedas como que interactuar un poco. Cuando el planeta gira alrededor del Sol, hay una posición donde está más cerca del Sol y una posición donde está más lejos del Sol, ¿cierto? Una posición que está más cerca del Sol y una posición donde está más lejos del Sol. Consulta, ¿cómo se llaman esas posiciones donde la Tierra se encuentra más cerca del Sol y más lejos del Sol? ¿Cómo se llaman esas posiciones? Hansley dice perihelio y afelio. Luis dice perihelio y afelio. Emily dice perihelio y afelio. Ahorita dice lo mismo que dijo Hansley, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿cierto? Entonces nos queda claro, chicos, esa pregunta es muy importante. ¿Tú sabes por qué te menciono eso? Porque justamente esa preguntita a mí me vino en mi examen de admisión. A mí me vino en el examen de admisión. Esa pregunta tan sencilla. ¿Listo? Obviamente, como es tan sencilla, debes responderla. ¿Sí? Debes responder. Segunda pregunta. Ley de áreas. ¿Qué dice por aquí? El radio vector desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en intervalo de tiempos iguales. A ver.
Y debo analizar algo. Cuando el planeta gira alrededor del Sol, en un intervalo de tiempo, este planeta barrerá una cierta área, ¿cierto? Barrerá una cierta área. Por lo tanto, imaginemos que el tiempo transcurrido ha sido un t nada más. Entonces, el área barrida debe ser A. Al tiempo t le corresponde un área A. Si yo analizo el mismo tiempo en otro lado de la trayectoria, el mismo tiempo t, el área barrida debe ser A. ¿No? Si yo analizo en otro tramo de la trayectoria un tiempo t, el área barrida debe ser A nuevamente. ¿No? Profesor, y si transcurre un tiempo 2t, ¿cuánto debe ser el área? 2A. Si se ocurre el tiempo 3t, ¿cuánto es el área? 3A. Entonces, el tiempo y el área, ¿cómo son? Proporcionales. De tal manera que a tiempos iguales, áreas barridas iguales. Esa es la segunda ley de Kepler. Profesor, ¿y me pedirán calcular el área? Poco probable, pues, ¿no? Porque mira, ¿qué forma tiene el área? Tiene un sector de elipse, ¿no? Y eso como que no es muy bonito. Tercera ley de Kepler. Ley de periodos. Ley de periodos. Dice, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol. A ver, aquí debo analizar dos cosas. El periodo de revolución del planeta y la distancia promedio del Sol. ¿Qué es el periodo de revolución? A ver, ¿qué es el periodo de revolución? Alguien que me diga por ahí, ¿qué es el periodo de revolución? Una vuelta. Más específico, más específico. ¿Qué es? Es un tiempo. ¿Qué tiempo? Más específico, más específico. Mientras más específicos seamos, más se nos queda acá. ¿No has escuchado? Mientras más copies algo, más se te queda la información. Entonces, practiquemos esa parte. Tiempo que da una vuelta, me dice, tiempo que da una vuelta. Claro, lo que tarda en dar una vuelta, el tiempo que da una vuelta. Muy bien. El tiempo que demora en dar una vuelta. El tiempo cuando realiza una vuelta. Claro, tiempo en que un cuerpo realiza una vuelta. Muy bien, entonces, eso nos queda claro. Entonces. Yo sé que les quedaba claro, yo sé que a muchos, profe, yo dije lo mismo, yo sé, yo también yo respondí, yo sé que es así. Claro, efectivamente, pero debes tener mucho cuidado en algo. Una cosa es que tú lo sepas y otra cosa que esté aquí para una respuesta inmediata. ¿Me dejo entender? La idea es que esté en tu cerebro de una forma lista para usarse, no para que nuevamente lo analices, para que no esté claro. Entonces, tú dices que es un tiempo que demora en dar una vuelta, algo así, entonces, así se te va a quedar grabado. Entonces, a la hora que te pregunten nuevamente, tú sacas esa información, sin darle forma, sin darle, sino porque tú ya lo sabes, tú sabes cómo es, ¿no? Entonces, chicos, el periodo de revolución es el tiempo que demora el planeta en dar una vuelta al Sol. Y tú sabes que el planeta Tierra demora 365 días en dar una vuelta al Sol, con 6 horas y algo más, si no me equivoco. Ese es el periodo de revolución para el planeta Tierra. Ahora, luego, debo identificar la distancia promedio. Ahora tú dirás, profe, pero la distancia varía, ¿no? Por eso está el afelio y el periodo. Sí, efectivamente. Pero siempre va a haber una distancia promedio. Si de todas las distancias tú sumas todo, sumas y divides, y va a haber una distancia media, una distancia promedio. Obviamente el problema te va a mencionar esa distancia media. No vas a hacer tú, vas a averiguarla, vas a buscar, googlear. No, no. Es parte del problema, ¿no? Entonces diremos el periodo del planeta al cuadrado entre la distancia promedio del cubo, ese, ese valor, ese cociente siempre debe ser el mismo que yo analice, siempre. No importa qué planeta sea, yo siempre voy a tener esos valores. Ese valor, esa división siempre va a salir lo mismo. Por ejemplo, si yo analizo para la Tierra, periodo al cuadrado entre distancia del cubo y me sale 5. Cuando yo analice al planeta Marte, me va a salir 5 también. De tal manera que tú puedas comparar dos planetas. Yo comparo el periodo y la distancia de dos planetas. De tal manera que digo, el periodo 1 al cuadrado entre distancia 1 al cubo es igual al periodo 2 al cuadrado entre distancia 2 al cubo. Es decir, comparas dos. Y es básicamente lo que va a ocurrir en los problemas. Listo, chicos. Eso es todo por la teoría del día de hoy. Ahora pasemos a los problemitas. Problemitas. Teoría, problemas. Como sabrán, por el tiempo perdido, culpa mía, chicos, culpa mía, además, culpa mía. Por el tiempo perdido,
Lo que se va a hacer es que a partir de la una, creo que ya se mencionó, a partir de la una de la tarde, se va a hacer la recuperación de la misma. Esto, de 1:05 a 1:30 aproximadamente, es hacer una recuperación. ¿Qué vamos a recuperar, profesor? Vamos a recuperar los problemas que no terminemos en estos momentos. Son 8 problemas. Yo me imagino con el tiempo que falta voy a hacer unos 3 problemas a lo mucho, tal vez. A lo mucho 4. A lo mucho 4. Entonces, lo que resta voy a hacer después. ¿Listo? ¿Les parece? Y aprovechamos para hacer algunas preguntitas, tal vez. Bueno, ahí vayan preparando sus preguntitas, sus dudas. Duditas. Excelente, chicos. Qué bueno contar con ustedes. Claro, hasta el final de los siglos. Los siglos de los siglos, amén. Claro. Este siglo, el siguiente y todos los que vengan. No te preocupes. Yo me encargo. Gracias, Andrea. Entonces, chicos, comencemos con las preguntitas, ¿ya? Listo. Quiero que me verifiquen si en la pantalla ven los ejercicios. Mandan 8 ejercicios, ¿lo ven? ¿Se ve, por favor? Naomi dice, sí. Excelente. Excelente, muy bien. Listo. Comenzamos con los problemas entonces. Problema número 1. Ya está. Listo. Problema número 1 dice lo siguiente. Un auto de masa 1 de 800 kilogramos viaja hacia el este con una rapidez de 10 metros por segundo. Y otro auto de masa M2 de 500 kilogramos viaja hacia el sur con una rapidez de 12 metros por segundo. Entonces, lo que estoy observando es que un auto viaja a la derecha y un auto viaja hacia abajo, ¿no? De la manera que van a impactar, ¿cierto? Van a impactar. Si los autos chocan y quedan unidos después del choque, moviéndose en la misma dirección sureste, como muestra la gráfica, ¿con qué rapidez se moverán unidos ambos autos? Primera pregunta, ¿qué tipo de choque es? ¿Elástico o inelástico? Choque inelástico. ¿Por qué? Porque los cuerpos quedan pegados. Entonces, comencemos con el análisis. Normalmente cuando es un choque, lo que se trata de hacer es analizar la cantidad de movimiento. Es lo que normalmente se hace, analizar la cantidad de movimiento. Decimos, la cantidad de movimiento se conserva. Es decir, cantidad de movimiento inicial debe ser igual a cantidad de movimiento final. En esta oportunidad lo que yo voy a hacer es graficar, hacer un método gráfico. Listo, atentos por favor. Es un método gráfico, no se asusten tampoco. ¿Ah? Primera cantidad de movimiento inicial. Al inicio yo tengo dos móviles, dos cuerpos, el auto celeste y el auto amarillo. Para el auto celeste su cantidad de movimiento es masa por velocidad. Lo indico a la derecha porque es un vector. La cantidad de movimiento de 2 es hacia abajo, ¿cierto? Es un vector, masa por velocidad 2. Dos vectores. Yo te consulto, si yo quiero calcular la cantidad de movimiento inicial, ¿debo sumar esos dos vectores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si quiero calcular la cantidad de movimiento inicial, debo sumar vectores. Debo sumar el vector 1 más el vector 2, ¿cierto? Efectivamente. Por lo tanto, me saldrá un vector resultante. Ese vector resultante será la cantidad de movimiento inicial. Pero como debe ser igual al final, yo te consulto. Lo que me sale al inicio, la resultante inicial, debe ser igual a la resultante final. Pero la resultante final es un vector rojo, ¿sí o no? Que va en esa dirección de esa flechita de la velocidad. Por lo tanto, hay otra cantidad de movimiento final. Pero debe ser igual a la cantidad de movimiento o resultante inicial, pues. Por lo tanto, se cumpliría este triángulo de fuerza. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar la cantidad de movimiento de manera gráfica. Mira, observa, de manera gráfica se cumple eso. Entonces diremos, nuestra cantidad de movimiento 1 más con cantidad de movimiento 2 es igual a la cantidad de movimiento resultante, que es después del choque. Ahora tenemos toda la información en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿qué hago? Analizo el ángulo y analizo la tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo los valores de la masa, de la rapidez, de las velocidades
y me queda al final que la tangente es 3/4. Si la tangente es 3/4, fácil, profesor. El ángulo correspondiente es 37. Y si es 37, mira, si tú ya tienes el ángulo, ya puedes hacer maravillas, ¿cierto? Ya puedes hacer maravillas. Con el ángulo hago de todo. El ángulo sale todo. Y lo que voy a hacer en esta oportunidad es lo siguiente. Calculo el coseno. Comparo el cateto decente con la hipotenusa. Y luego, ¿qué hago? Despejo la velocidad. ¿Listo? Porque en la hipotenusa está la velocidad, ¿no? La despejo, mira. Es igual a masa 1 por velocidad 1 entre masa 1 más masa 2 por el coseno del ángulo. Entonces la velocidad es igual a 800 por 10 entre 800 más 500 por 4 quintos, que es el coseno. Opero, y me sale 100 sobre 13. Hasta 100 sobre 13 yo lo dejaría. Pero lo operan y me sale 7,69. 7,69. Quiero que seas sincero. Sincero contigo mismo, sincero conmigo. Porque la sinceridad es algo que nos va a caracterizar de ahora en adelante. Si tú eres sincero conmigo, yo voy a poder saber usar esa información. ¿Qué tal les pareció esta solución? ¿Qué apreciación de esta solución? Vamos, dígame, chicos. Dígame, ¿qué les pareció esta solución? Necesito saberlo. Muy fácil, profesor, la solución. Muy matemático, muy trigonométrico, muy complicado, profesor. Muy difícil las operaciones. Puede explicar de nuevo, dice Alejandro. Muy sincero. Quizá podría hacerlo en una pizarra aparte, por favor. Listo. Estaría, pero si hago una pizarra aparte, no cambiaría los valores. Serían los mismos. ¿Les pareció complicada esta solución? Digamos, sinceramente. Recuerda que ese es un tipo de solución, ¿eh? Es una solución gráfica. Ah, ¿por qué se forma un triángulo rectángulo, Emily? Porque los vectores al inicio son perpendiculares, si te das cuenta. Uno está en el eje X y el otro está en el eje Y. Perpendiculares, obligatoriamente. Más comentarios, necesito saber más comentarios. Me ayudas tú a mí. Y se ayudan a ustedes mismos también. Si yo sé cómo piensas tú, yo sé qué hacer. Yo sé qué hacer, cómo plantear la clase. Cambio, aunque no lo creas, ayuda bastante. Mi forma de enseñar depende de ustedes. Ah, ya, ¿por qué la resultante dicen a mí es masa 1 más masa 2 por velocidad? ¿Listo? Mira, esa masa 1 más masa 2 por velocidad no es la resultante inicial, sino es la resultante final. ¿Me dejo entender? Es la resultante final. Porque como sabemos, la cantidad de movimiento se conserva, entonces la resultante inicial debe ser igual a la resultante final. Entonces debo igualar ambos resultados. Listo, a ver, que no nos genere mucha controversia esta solución. Es un tipo de solución que es el método gráfico. ¿Listo? El método gráfico. Es un poco más matemático por ser un gráfico. Así de igual que ustedes vieron antes el tema de vectores o algunos temas de vectores y vean la parte geométrica y la parte analítica, ocurre acá lo mismo. Esta es la parte un poquito más geométrica, trigonométrica, más matemática. Pero yo tengo un as bajo la manga. Atentos, por favor, ya. Atentos, ¿ah? As bajo la manga. Mira, escuchen. Miren lo que tengo aquí. La gráfica tengo la velocidad 1 y la velocidad 2, ¿cierto? Yo sé, y tú también lo sabes, en este choque la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien.
La cantidad de movimiento inicial va a depender de dos valores. Masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Igual a cantidad de movimiento final. Profe, ¿el final es cuando ambos están juntos? Sí. Si están juntos, es suma de masa, ¿cierto? Por velocidad. Quiero que me digan si lo entendemos hasta ahí. ¿Se entiende hasta ahí, por favor, chicos? ¿Todos, todos, todos? Listo, excelente. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahora voy a reemplazar los valores de la masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. ¿No? La masa 1 es 800, su velocidad es 10. Masa 1, 800 y velocidad 10. Pero recuerda, va a la derecha, más 10. Ahora, para el móvil 2, su masa es 500 y velocidad 12. Masa 500, velocidad 12. Masa 500. Profe, pero va hacia abajo, menos 12. Igual a suma de masas, 800 más 500, 1300. Pero yo te consulto algo. Yo te consulto algo. La velocidad 1 es horizontal y la velocidad 2 es vertical. Dime, son diferentes direcciones diferentes. Por lo tanto, dime, ¿basta con colocarle el signo más o menos para diferenciarlos? ¿O qué debo colocar adicionalmente para poder diferenciar ambos movimientos? ¿Qué debo colocar para diferenciar los movimientos? Uno es horizontal y el otro es vertical. ¿Qué más puedo hacer para diferenciarlos? Vector unitario. Recuerda, se colocan vectores unitarios cuando tengo movimiento en dos dimensiones. No te olvides, por favor. Lo mencionamos al inicio, si no me equivoco. Si tengo dos dimensiones, vectores unitarios. Por lo tanto, si está en el eje horizontal, ¿qué le debo colocar? Un i. Y si está en el eje vertical, un j. Quiero que me digas si queda claro hasta ahí. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Está quedando claro hasta ahí, por favor? Por favor, dígame. ¿Queda claro? Excelente, chicos. Estoy usando vectores unitarios, representación vectorial. ¿Listo? Ahora el problema sale solo. Operar. Pero antes de operar todo, voy a simplificar un poquito, ¿no? Dos ceritos por acá, dos ceritos por acá, dos ceritos por acá. Y opero. Ahora despejo lo que me piden. Velocidad. Yo quiero la velocidad, pues, ¿no? Esta velocidad. 8 por 10, 800. 80. 8 por 10. Ahí vamos a ponerle. Pero recuerda que este 13 divide entre 13. Menos, acá hay un menos. 5 por 12 es 60. Y el 13 divide. Lo he operado nada más. He operado, multiplicado y dividido. Nada más. Nada de otro mundo. En 7 minutos terminamos, chicos. No se preocupen. Ahora, dime, ¿qué hago para... Este sí es un vector. Este vector se representa de esta manera también. Mira. ¿Nos queda clara esa representación, chicos? ¿Nos queda clara esa representación? Como vectores unitarios o como par ordenado. Ambos son válidos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué aplico para poder calcular el valor? Porque yo quiero el valor, la magnitud. Yo quiero la rapidez, la magnitud. ¿Qué hago? Vamos. Y con eso terminamos. Vamos, aplicamos y terminamos. Pitágoras, muy bien, Piero. Muy bien, chicos, Pitágoras, ¿cierto? Excelente. Y Pitágoras, aplico Pitágoras, lo que tú dices, Pitágoras. Listo, aplico Pitágoras.
Ahora, no te asustes, ahora te dirá, profe, su 80 entre 13 al cuadrado más menos 60 entre 13 al cuadrado. ¿Cómo opero todo eso, profesor? No te compliques la vida, por favor. No te compliques la vida. ¿Qué es lo que debo hacer aquí? A ver. Listo, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Mira, escúchame, por favor. Operar esto es facilísimo. Operar esto es sencillo. Escúchame, por favor. Solamente escúchame. Mira, a ver. Mira, opero de la siguiente manera. Dime, a los dos términos que están dentro de los paréntesis, ¿qué término comparten? ¿Qué valor comparten? El 13. Por lo tanto, ese 13 para mí sale. Chau, sale. Profe, ¿por qué lo saca? Porque se le va al cuadrado y luego le va a sacar raíz. Sale como 13. ¿Qué más tienen en común ambos? El cerito, profesor. ¿Qué significa cerito? El 10. 10. Por lo tanto, el 10 está en común. Ahora operas. ¿Qué me queda? El 8. 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, 64. Menos 6 al cuadrado, 36. 64 más 36, 100. Y raíz de 100, 10. ¿Viste la magia? ¿Viste la magia o no? Y según tus claves, debo responder como 100 sobre 13 igual a 7,69. Ahí está la magia, chicos. Ahora dime, ¿te quedó claro esta solución? Hansley, pero ahora ya lo sabes. Este es el método analítico, el método más práctico para nosotros, creo yo. Este es el método más práctico, donde tú igualas las cantidades de movimiento y operas los términos. Operas, operas, operas. Es lo mismo que en el caso anterior, ¿ah? Es lo mismo. Es lo mismo que en la gráfica, solamente que tú lo ves de otra manera. Mira, esto de acá son los dos vectorcitos, horizontal y vertical. Esto de acá es la diagonal. Luego lo represento de manera vectorial. Acá está el triángulo, mira. Acá está el triángulo. Y acá está nuestra resultante, nuestro despeje de velocidad. Solamente que aquí en el otro caso lo ves de manera gráfica y te parece un poco más complejo, más complicado, chicos. ¿No? Por favor, tomen nota de esta solución, es importante. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Mira, acá es importante también. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran pedido el ángulo? ¿Qué hubiera pasado si me hubieran pedido el ángulo? No, 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 no te compliques, no, 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 no. Recuerda que estos son vectores. Este es tu vector, este es tu vector. Tu velocidad es tu vector, ese es tu vector. Ese es mi vector, ahí me están pidiendo este ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, si me piden ese ángulo, ¿qué es lo que debo hacer? Mira, esta horizontal es este valor. Y esta vertical es este valor. Como si fueran vectores. Excelente, Hansley. Y sobre X. Y dime, ¿se acabó el problema? Se acabó el problema. Necesito graficarlo no tanto. No me debo complicar con la gráfica. Analizarlo como si fueran vectores. Son vectores nada más. ¿Te das cuenta? No hay mucha dificultad ahí. Pero obviamente es raro, difícil que te pidan el ángulo. Es poco probable. Pero ya estamos preparados para la guerra. Ya estamos preparados para lo peor que nos pueda venir. Para lo peor que nos pueda venir. Listo, chicos, queda un minuto simplemente para tu receso. Nos quedó chico la clase del día de hoy. Pero no te olvides que después del receso tenemos casi media hora, 25 minutos exactamente, 20 me imagino, hasta que terminemos. ¿Te parece? Así que no se olviden, por favor. Ingresen, por favor, a la Uni 5. No se olviden, por favor, ¿ya? Tal vez me demore un minutito porque también tengo otra clase hasta la Uni 5, pero voy a tratar de ingresar rápidamente, ¿ya?
Y ahí terminamos todos los problemas y vemos la aplicación de esta formulita, que es la conservación de cantidad de movimiento, a los demás problemas. Nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos a la 1 y 5. Nos vemos. Excelente. Nos vemos. Cuídense. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ahora sí, terminamos con los problemas de una manera práctica, rápida y sencilla, por favor. ¿Estamos ahí, chicos? Buenas tardes. ¿Estamos ahí? Excelente. Entonces, ahora sí, continuamos con los problemas. Nos habíamos quedado en el problema número 1, ¿no? Habíamos resuelto solamente el problema 1, si no me equivoco. ¿Cierto? ¿Me confirman eso? Sí, ¿no? Sí, me frágil. Entonces vamos al problema número 2. Sin perder mucho tiempo, vamos para el problema número 2. Me imagino que todos debemos estar cansados, un poco agotados, pero un último suspiro para terminar las clases de buena manera. ¿Listo? Problema número 2. Un bloque de masa M1 igual a 4 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal lisa en la dirección del eje X, con una rapidez de 6 metros por segundo, y colisiona frontalmente con otro bloque en reposo de masa de 8 kilogramos. Es decir, que el primero tiene velocidad y el segundo no, está en reposo. Colisionan. Si la colisión es totalmente elástica, significa que su coeficiente de restitución es 1. Determine las rapideces de los bloques 1 y 2 después de las colisiones respectivamente. A ver, siempre que hay una colisión, yo debo analizar el antes y el después. El antes de la colisión es esta. Primer cuerpo en movimiento a la derecha, segundo cuerpo en reposo. Ahora, después de la colisión, después del impacto, es lo que va a ocurrir. Yo no sé exactamente si el cuerpo se va a ir hacia la izquierda y el otro a la derecha. No lo sé exactamente. Por lo tanto, estoy asumiendo esto. Ahora, a la hora de operar, si mi velocidad 1 me sale positiva, significa que era la derecha. Si mi velocidad 2 me sale negativo, es porque es la izquierda. Es decir, te das cuenta que al final, el resultado, la operación me va a dar qué es lo que ha ocurrido. ¿Listo? Pero yo debo analizar el final. Es decir, que al final hay velocidad por ambos pasos. ¿Es posible que la velocidad 1 sea 0? Sí, es posible también. ¿No? Así que asumimos el antes y el después. Asumimos el sistema 1 con 2 como un sistema aislado, por lo tanto, existe una conservación de la cantidad de movimiento para 1 y 2. Cantidad de movimiento antes y después deben ser iguales. Este procedimiento que voy a hacer en este problema se va a cumplir en todos los demás, chicos. Así que es importante el primero, ¿ya? Cantidad de movimiento antes es igual a cantidad de movimiento después. Cuando calculo cantidad de movimiento de antes, multiplica la masa por velocidad de ambos cuerpos. Masa 1 por velocidad inicial de 1, más masa 2 por velocidad inicial de 2. Igual a masa 1 por velocidad 1 final, más masa 2 por velocidad 2 final. ¿Te das cuenta cómo solamente multiplico cada término? Reemplazo los valores. Me queda al final que la velocidad 1 más 2 veces la velocidad 2 es igual a 6. Esta es mi ecuación 1. Ahora, de la regla de colisión unidimensional, mira lo que tenemos. Que la velocidad 2 menos velocidad 1 es igual al negativo del coeficiente de restitución por la velocidad 2 inicial menos velocidad 1 inicial. En la ecuación 1 yo tengo una ecuación con dos variables, por lo tanto tengo que usar otra ecuación donde comparemos velocidades. Tengo que usar otra ecuación donde comparemos velocidades. Y la más usada el día de hoy es la regla de colisiones unidimensionales. Esta es la regla que más vas a usar, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que la velocidad 2 menos 1 es igual al negativo de 1, porque es el coeficiente de restitución, por la diferencia de velocidades, que es 0 menos 6. Aquí me quedaría que la velocidad 2 menos velocidad 1 es igual a 6. Esta es mi ecuación 2. Ahora, ¿qué hago con las ecuaciones 1 y 2? Las sumo. Al sumarla, me quedaría 3 veces la velocidad 2 igual a 12. Eso significa que nuestra velocidad 2 es igual a más 4, el signo es importante, y eso verificaría que el bloque 2 se mueve a la derecha. Entonces, el valor, la magnitud vale 4 metros por segundo. Ahora, se sustituye la velocidad 2 en la ecuación 2 y tendría que la velocidad 1 vale menos 2. Y eso comprobaría que el bloque 1 se va hacia la izquierda. Si aquí me hubiera salido positivo, yo diría que también va a la derecha. Pero mira, corroborámoslo
planteado. Entonces la rapidez 1 vale 2 metros por segundo. ¿Listo? Simplemente he aplicado dos cosas. Conservación de la cantidad de movimiento y regla de colisiones unidimensionales. Y es lo que más se va a aplicar en los problemas de esta semana. La clave es la A, pues, ¿no? Problema número 3. Pregunta de verdadero y falso. Esto debe ser rápido. Con respecto a la cantidad de movimiento lineal de una partícula, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Si la fuerza resultante sobre una partícula es nula, su cantidad de movimiento es constante. A ver. De la segunda ley de Newton sabemos esto. Si la fuerza es igual a variación de cantidad de movimiento sobre variación de tiempo, significa que esto es igual a 0. Fuerza nula, dice. Entonces, la variación de cantidad de movimiento debe ser 0. Entonces, cantidad de movimiento final menos la inicial es 0. Entonces, cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la final. Si la inicial y la final son iguales, significa que su cantidad de movimiento no ha cambiado. Es decir, se mantiene constante. Por lo tanto, la primera es verdadera, ¿no? Proposición 2. La cantidad de movimiento no depende del sistema de referencia. Una consulta. La cantidad de movimiento depende de la velocidad, ¿sí o no? Masa por velocidad. Y siempre que hablamos de velocidad, la velocidad se mide en base a un sistema de referencia. Eso ya lo hemos visto en el tema de cinemática. Bueno, mejor dicho, eso se ve en la parte cinemática. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se describe respecto a un sistema de referencia, efectivamente. Todo movimiento se describe en un sistema de referencia, obligatoriamente. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. La segunda era falsa, ¿no? ¿Depende del sistema de referencia? Sí, depende, chicos. 3. La cantidad de movimiento lineal se define como el producto vectorial de la masa y la velocidad. Dime, producto vectorial. Acá debes saber algo. Hay producto escalar y producto vectorial. Producto vectorial se hace entre dos vectores y el resultado es otro vector. Producto escalar es entre una cantidad vectorial y otra vectorial, pero el resultado es un escalar. Profe, ¿y la cantidad de movimiento cómo se define? Como el producto de la masa por la velocidad. Masa es un escalar y la velocidad es un vector. Escalar por vector. Es un producto normal, común y corriente. Por lo tanto, es falso. 4. Si las fuerzas externas que actúan sobre un sistema pueden cambiar su cantidad de movimiento, sí, verdadero. Por ejemplo, caída libre. En caída libre, tú analizas el cuerpo y el cuerpo está sometido a una fuerza llamada fuerza de la gravedad. Y esa fuerza de la gravedad, ya habíamos dicho, bueno, ya saben, que es una fuerza externa, que es la fuerza de interacción entre el cuerpo y el planeta. Y debido a esa fuerza, dime, ¿el cuerpo cambia su velocidad? ¿Sí? Por lo tanto, sí, cambia su cantidad de movimiento. Verdadero. Clave avión. Esa es la 3. 4. Vamos a hacer magia. La pregunta 4 es una de las más complicadas, ¿ya? Dice lo siguiente. Una bola de masa M1 igual a 2 kilogramos tiene una rapidez de 4 metros por segundo a una altura h de 1 metro y golpea a otra bola de masa de 4 kilogramos que está en reposo. Es decir, yo dejo caer una esferita 1 y luego impactará con esa esferita 2, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Asumiendo en la colisión, el coeficiente de restitución es igual a 0,5. Pregunta, ¿cuáles son las velocidades de las bolas 1 y 2 después de la colisión respectivamente? Exprese la fricción. A ver, yo había dicho que siempre debo analizar el antes de la colisión. El antes de la colisión sería esto, donde la esferita 1 impacta con una velocidad 1 a la esferita 2, que está en reposo. Pero date cuenta que yo no sé cuánto vale esa velocidad. Para calcular esa velocidad debo analizar las dos gráficas, la que está arriba y la que está acá abajo. ¿Qué debo analizar? Energía. Porque como me dicen que no hay fricción, la energía se conserva. Entonces, por conservación de la energía para la bola 1, diremos, energía cinética más la potencial gravitatoria es igual a la energía cinética abajo más la gravitatoria abajo. Reemplazo los valores, la masa, la velocidad, masa, velocidad, gravedad, y me quedaría que la velocidad 1 es 6. Es decir, que en la parte de abajo, antes de impactar con la esfera 2, la velocidad 1 es 6. Como ya he aplicado la parte de conservación de la energía, ahora me voy a la parte de conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial es igual a la final. El mismo trámite que hicimos hace un momento.
Masa por velocidad más masa por velocidad es igual a masa por velocidad prima más masa por velocidad prima. Las velocidades primas son las velocidades finales después de la colisión. Y la velocidad 1 y 2 son las velocidades iniciales antes de la colisión. Reemplazo los valores. 2 por 6 más 4 por 0, porque está en reposo, igual a 2 por B1' más 4 por B2'. Simplemente estoy reemplazando y ahora despejando lo que yo quiero, que son las velocidades primas. Velocidad 1' más 2 veces la velocidad 2' es igual a 6. Esta es la ecuación 1. De la regla de colisión unidimensionales. Nuevamente está ocurriendo lo mismo que en el problema 2. Yo tengo una ecuación con dos variables, me falta otra ecuación. Y eso sale de la regla de colisiones. Velocidad 2' menos velocidad 1' es igual al negativo del coeficiente de restitución por la velocidad 2 menos velocidad 1. A ver, aquí despejo. Velocidad 2' menos velocidad 1' es igual al negativo del coeficiente, que vale 0,5, por la diferencia de velocidades, que es 0 menos 6. Entonces me queda una ecuación 2. Velocidad 2' menos velocidad 1' es igual a 3. Uno la ecuación 1 y 2. ¿Qué me quedaría? Que la velocidad 1 vale 0, es decir, que la esferita pequeña se queda quieta después del impacto, y la esfera grande, que es la velocidad 2', es igual a 3. La esferita grande sale disparada hacia la derecha con una velocidad de 3. Esa es la pregunta número 4, chicos. Este es el problema más tedioso del día de hoy respecto a este tema, respecto a esta parte, más compleja, porque es la aplicación de dos teorías, ¿no? Problema 5, nuevamente vamos a aplicar lo mismo, ¿ya? La misma idea, chicos, date cuenta que va a ser la misma idea. Dos cilindros huecos, 1 y 2, de masas de 0,5 y de 2 kilogramos, se deslizan en direcciones opuestas, uno a la derecha y uno hacia la izquierda, ¿no? Como muestra en la figura. Sus velocidades antes de la colisión, son más 2 y menos 1. Determine las velocidades de los cilindros 1 y 2 después de la colisión. Es decir, conozco las velocidades antes y necesito saber las velocidades después. Respectivamente, considere el coeficiente de restitución 0,5, muy parecido al anterior. ¿Qué aplico yo? Conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento antes es igual a cantidad de movimiento después. Planteo masa por velocidad más masa por velocidad es igual a masa por velocidad más la otra masa por la velocidad. Reemplazo los valores. ¿Y qué me queda? Que la velocidad 1 más 4 veces la velocidad 2 es igual a menos 2. Esta es mi ecuación 1. Y nuevamente, tengo una ecuación con dos variables. ¿Qué me falta? La segunda ecuación. ¿Y de dónde sale eso? De la regla de colisiones. Aquí tendríamos que la velocidad 2 menos velocidad 1 es igual al negativo del coeficiente por la velocidad 2 inicial menos velocidad 1 inicial. Reemplazo el coeficiente de restitución y las velocidades iniciales y me quedaría que la velocidad 2 menos velocidad 1 es igual a 1,5. Esta es mi ecuación 2. Ecuación 1 y 2, opero. Al operar, mira lo que me queda. Me queda que la velocidad 1 es igual al negativo de 1,6 y la velocidad de 2 es igual al negativo de 0,1. Eso significa que después de la colisión, ambos se moverán hacia la izquierda. Es un acto poco probable, pero mira lo que ocurre. En base a los valores de la masa y velocidades, ocurre esto. Obviamente influenciados por el coeficiente de restitución, ¿no? Problema número 5. ¿No? Vamos con la 6. Es rápido también, ¿ya? Primero todos los datos. La tracción en un automóvil se define como el mecanismo que permite transferir la energía generada por el motor hasta las ruedas por el que el vehículo se mueve, ¿no? Ahí está. Entonces, el motor transfiere energía a las ruedas y eso hace que el vehículo se vaya a mover, ¿no? En este contexto, la tracción sobre las ruedas del automóvil de masa de 1,5 por 10 al cubo kilogramos permite generar una fuerza neta, escrita por la gráfica mostrada. A mí lo que me importa es esta fuerza neta, donde me dan una gráfica respecto a esta fuerza. Luego me dicen, si el automóvil parte del reposo, determine su rapidez en 6 segundos. Ya está. Me dicen que debo calcular la rapidez después de 6 segundos. Pero ¿qué cosa tengo yo? Tengo una fuerza. Esta fuerza es variable, ¿sí o no? La fuerza aumenta su valor en 2 segundos y luego se mantiene constante. Me dan la fuerza en función del tiempo. Si yo tengo fuerza en función del tiempo, tengo esa gráfica, ¿qué es lo que puedo calcular? El área. ¿Y el área que representa para nosotros? El impulso. Por lo tanto, voy a calcular el impulso. El impulso de este trapecio, ¿cómo se calcula? Mejor dicho, el área de este trapecio, ¿cómo se calcula?
como semisuma de bases por la altura. Semisuma, ¿qué significa eso? Base mayor que es 6 más base menor que es 4 entre 2 por la altura que vale 6. Listo, estoy aplicando solamente criterios de áreas para trapecios. ¿Puede ser un triángulo para un rectángulo? Sí, también. ¿Esto cuánto vale? 30, pues, ¿no? ¿En qué unidades? La fuerza está en kilonewton, el tiempo en segundos, por lo tanto me debe salir 30 kilonewton por segundos. Entonces me sale el impulso igual a 30 por 10 al cubo, ¿no? Kilos, newton por segundos. Ahora, del teorema del impulso y la cantidad de movimiento, debes recordar que el impulso también es igual a variación de cantidad de movimiento. Profe, ¿y esa variación cómo se calcula? Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Como la velocidad inicial es 0, chau, masa por velocidad inicial, te queda que el impulso es igual a masa por velocidad. Despejo a la velocidad. Será impulso sobre tiempo. Reemplazo. Velocidad es igual a 30 por 10 al cubo entre 1,5 por 10 al cubo. Esto me sale 20. Listo, chicos, ese es el problema número 6. Problema número 7. Dice. Este también vamos a hacerlo rápido, aunque es tedioso este problema, ¿no? Un satélite gira en una órbita circular alrededor de la Tierra. El radio de giro del satélite es R. El radio de giro es R, ahí está. Es igual a 2 veces R mayúscula, donde R mayúscula es el radio de la Tierra. Hay la expresión de frecuencia de revolución del satélite alrededor de la Tierra en función del radio terrestre. Es decir, debo calcular F minúscula, que es frecuencia de revolución. Considere que pi al cuadrado vale 10 y la gravedad vale 10. A ver, analizando el movimiento circular, diremos lo siguiente. Cuando hay una trayectoria circular, hay una fuerza que va hacia el centro. Sabemos por gravitación universal que esa fuerza es la fuerza de gravitación universal, ¿cierto? Y esa fuerza de gravitación universal es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esta fuerza es igual a G, M minúscula por M mayúscula, sobre el radio al cuadrado. Y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero también sabemos que la aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Profe, ¿por qué usa velocidad angular y no usa velocidad tangencial? Porque me están pidiendo frecuencia. Y la frecuencia está relacionada con la velocidad angular, ¿cierto? Entonces yo despejo la velocidad angular. Velocidad angular al cuadrado es igual a constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio al cubo. Esta es mi ecuación 1. Ahora, ¿por qué habíamos dicho que era importante la velocidad angular? Porque es igual a 2pi sobre el periodo, pues. Y esto también es igual a 2pi por la frecuencia. Es justo lo que me pide. Mira, para mí, ahí debe acabar el problema. A ti te deben pedir esto. Para mí, a ti te deben pedir esto. Calcular la velocidad angular, nada más. O velocidad tangencial. Pero acá viene la dificultad, pues. Bien calcular la frecuencia. Así que, reemplazo. 2pi por la frecuencia elevado al cuadrado es igual a constante de gravitación universal por la masa entre el radio al cubo. Despejo la frecuencia al cuadrado es igual a constante de gravitación universal por la masa entre 4 veces pi al cuadrado por radio al cubo. Y ahora, como la ecuación 3 es muy ambigua, porque la constante de gravitación universal no es dato, la masa de la Tierra tampoco es dato, entonces debo darle otra formita, ¿no? Y eso lo hago en base a la gravedad. Porque la gravedad en la superficie de la Tierra, tú sabes que es igual a constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Despejo G por M es igual a gravedad por radio de la Tierra al cuadrado. Esta ecuación 4 lo reemplazo en 3 y mira lo que me queda. Toda esta expresión. Frecuencia al cuadrado es igual a gravedad en la superficie de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado entre 4 veces pi al cuadrado por radio al cubo. Reemplazo el dato del radio, 2 veces radio de la Tierra es igual a R, y mira lo que me queda. Simplificamos radio terrestre al cuadrado con radio terrestre al cubo, y me queda solamente un radio R abajo. Luego simplifico la gravedad que vale 10, con el pi cuadrado que vale 10, y luego le saco raíz cuadrada. Que me quedaría un cuarto de la raíz de 1 sobre 2 veces R de la Tierra. Esta es la clave C. El problema más complejo, tedioso de este tema, ¿no? De gravitación universal. Como te dije, para mí ya terminó en la ecuación 1. Para mí ya hubiera terminado. De ahí simplemente simplificas o reemplazas los valores, ¿no? Problema 8 es el más rápido de todos, también sencillo, pero no
Es tedioso por la parte operativa, pero sencillo el planteamiento. Dice, el planeta Marte tiene dos satélites, Phobos y Deimos. Phobos y Deimos. El radio de giro del satélite Phobos en el plano ecuatorial de Marte es de 9.380 kilómetros, asumiendo que el periodo de revolución del satélite Deimos es aproximadamente 4,2 veces el periodo del satélite Phobos. Determine el radio de giro del satélite Deimos. Considere que raíz cúbica de 17,64 es igual a 2,6. Parece sencillo, ¿cierto? Realmente sencillo el problema, porque me están dando periodos y me están dando radios. Entonces, ¿qué hago? Aplico la tercera ley de Kepler, ley de periodos, asumiendo, obviamente, que el periodo de Deimos es igual a 4,2 periodo de Phobos. A ver, aplicación. Periodo de Phobos al cuadrado entre radio de Phobos al cubo es igual a periodo de Deimos al cuadrado entre radio de Deimos al cubo. Despejo lo que me piden, que es el periodo de Deimos, disculpa, el radio de Deimos al cubo, igual a periodo de Deimos entre periodo de Phobos al cuadrado por radio de Phobos al cubo. Doy forma, ¿no? Agrupo el periodo de Deimos entre el periodo de Phobos. Como el periodo de Deimos es igual a 4,2 veces el periodo de Phobos, lo reemplazo y mira lo que hago. Simplifica los periodos de Phobos. Y me queda 4,2 al cuadrado. Una simple multiplicación sería 17,64, multiplicado por el radio de Phobos al cubo. Entonces, el radio de Deimos es igual al radio de Phobos por la raíz cúbica de 17,64. Según el dato del problema, eso vale 2,6. Entonces, 2,6 multiplicado por el radio de Phobos, que es 9.380. Y eso quedaría como 24.388 kilómetros. Ese sería todos los problemas para el día de hoy. ¿Listo? ¿Listo? Ese sería todos los problemas, chicos. Ahora sí, para ir terminando, las 6 me dicen, ¿no? Las 6. Ya no hay problema, las 6. Ya, las 6. Acá los momentos. Esa es la 6. La 6 y la 4, ¿no? Ya. Ayúdenme ustedes con la encuestita para ir avanzando. A ver. Ahora la 4, ¿cierto? Ya, esa es la 4, chicos. Vamos, para terminar. Listo. Ahora sí, las claves de los problemas te las dicto. Listo. Ahora sí, problemas de casa. Problemas. 1A. ¿Está bien? 2B. 3C. 4D. 5D. 6A. Y 7 y 7C. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, cuídense. Disculpen por la demora del de mañana. No volverá a ocurrir. Chicos, cuídense. Hasta luego.